pillaron? Me encanta esa película. ¿La han visto? Se llama Zootopia. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Y espero que también les haya gustado el video anterior en el que vimos los narradores. ¿Se acuerdan cuáles eran? Vamos a repasar un poquito antes de ver el contenido de este video. Recuerda que en el video que correspondía a la clase anterior vimos los diferentes tipos de narradores. No hay que olvidar que el narrador es diferente al autor. Mientras el narrador va a ser la voz ficticia que cuenta la historia, el autor va a ser la persona real, el creador. Vimos que existían dos tipos de clasificaciones de narradores, aquellos que están dentro del relato como personajes, y ahí vamos a tener al protagonista, o sea, el personaje que cuenta en primera persona y que cuenta su propia historia, y el testigo, un personaje secundario que va a observar y contar la historia de alguien más. Y vamos a tener también los personajes que están fuera del relato, que observan como si estuviesen arriba. Ahí tenemos al narrador omnisciente, ese que sabe todo lo que está dentro del personaje, lo que piensa, lo que siente, lo que sueña, y conoce también el pasado, el presente y el futuro. Y tenemos también el narrador objetivo o de conocimiento relativo, que es aquel que solamente se remite a describir, a contar los hechos sin conocer más allá de lo que se puede observar por la vista. No sabe lo que hay dentro de la mente del personaje. Para que puedas repasar bien eso, antes de que sigas viendo este video, quiero que trabajes esta página de tu libro de lenguaje. Es la página 35. Ahí tenemos una actividad. Si te fijas, hay dos textos: La tortuga gigante y Papelucho. Y vamos a tener preguntas relacionadas a los narradores. Trabájalo, ponle pausa al video y luego seguimos con esta clase. Bien, ahora que ya hiciste la guía de los narradores, vamos a retomar el video con un tema que también es muy importante para el texto narrativo. Sin ellos no existiría la historia. Estoy hablando de los personajes. Bien, entonces el objetivo de esta clase va a ser conocer los diferentes tipos de personajes y reconocerlos en un texto narrativo. Recordemos que cuando hablamos de los personajes nos referimos a todos los seres ficticios que intervienen en la acción de una obra literaria. Hablo de obra literaria y no solo texto narrativo, ya que en los textos dramáticos, o sea, las obras de teatro, y en los textos líricos, en algunos tipos de poemas, también vamos a tener personajes. Recuerden que los personajes pueden ser seres humanos, pero también pueden ser animales o cosas personificadas. Para clasificar a los personajes vamos a tener dos tipos de clasificaciones. Uno es según su grado de participación, o sea, qué tan importante es el personaje para el desarrollo de la historia, y otro según su grado de complejidad, o sea, qué tanto evoluciona su personalidad a lo largo de la historia. Partimos entonces por el grado de participación. Aquí vamos a tener tres tipos de personajes: los personajes principales, los personajes secundarios y los personajes terciarios. Los personajes principales van a ser los más importantes, aquellos en torno a quien se construye el conflicto narrativo. Sin ellos no tendríamos ninguna historia que contar. Estos pueden dividirse en protagonistas y antagonistas. Tenemos entonces a los protagonistas y a los antagonistas. El protagonista es el personaje más importante de la historia, quien debe cumplir un propósito. La historia debe partir con la presentación de este personaje
y la misión que debe cumplir, ya sea emprender un viaje, conocer a un amor, tener que cumplir con un objetivo particular, etc. Mientras que el antagonista es el personaje que se opone a los propósitos del protagonista. No necesariamente tiene que ser un villano, puede ser alguien que simplemente no quiere que el objetivo del protagonista se cumpla. Por otra parte, vamos a tener a los personajes secundarios. Estos van a acompañar tanto al protagonista como a la antagonista y también van a ser muy importantes para el desarrollo del conflicto narrativo, ya que harán que los personajes principales logren sus objetivos, los van a acompañar, a apoyar, a ayudar. Finalmente vamos a tener a los personajes terciarios. Estos también se conocen como personajes incidentales, puesto que aparecen muy brevemente en la historia. Si los eliminamos, la historia no se va a ver afectada. Ahora, recuerden que también los podemos clasificar según su grado de complejidad, es decir, qué tanto el personaje va a evolucionar dentro de la historia contada. Tenemos aquí a los personajes redondos o dinámicos y a los personajes planos o estáticos. Cuando hablamos de personajes redondos o dinámicos, nos referimos a aquellos personajes del cual conocemos varios aspectos de su personalidad, puesto que evolucionan dentro del relato. Sus acciones pueden llegar a sorprendernos. Por ejemplo, puede ser un personaje que va a partir siendo un villano, pero a lo largo de la historia va a cambiar y va a realizar acciones positivas. O al revés, puede ser un personaje que nosotros pensábamos que era bueno y que finalmente resulta ser el antagonista o el villano. Estos personajes van a ir cambiando. Algunas veces pueden estar felices, pero otras veces pueden deprimirse, van a crecer, van a madurar a lo largo del relato. En cambio, los personajes planos o estáticos son aquellos personajes que no tienen matices ni evolucionan, es decir, no cambian a lo largo del relato. Generalmente van a representar una cualidad o un defecto. Por ejemplo, en los cuentos de hadas vamos a tener muchísimos personajes planos o estáticos. Van a ser, por ejemplo, princesas en apuro, que no van a evolucionar porque siempre van a ser buenas doncellas. O vamos a tener a la bruja, la madrastra mala, que siempre va a ser mala. Estos personajes ya no existen tanto dentro de la narrativa actual, puesto que los personajes, la forma en que se van creando los personajes han ido evolucionando. Tenemos que entender que la literatura va a tratar de representar también las cualidades de los seres humanos. Nosotros no siempre somos iguales. Podemos ser buenos en algún momento, pero también actuar mal. Podemos ser solidarios, pero de repente portarnos medio egoístas. Nosotros, así como los personajes, también vamos evolucionando y cambiando. Ahora, también es importante tener en claro las formas en que describimos o reconocemos las características de estos personajes. Podemos caracterizar a los personajes según su físico o según sus características psicológicas. Cuando hablamos de las características físicas, nos centramos en su apariencia, es decir, su cuerpo, su forma de vestir, su peinado, etc. Mientras que cuando hablamos de sus características psicológicas, nos centramos en el interior del personaje, su forma de ser, de actuar, de pensar, sus gustos, sus sueños, sus miedos, etc. Tengo aquí una pregunta que hacerte y que si quieres responderlo puedes hacerlo en este mismo video en los comentarios o puedes enviarme un correo o una foto de tu cuaderno. La pregunta es: si analizamos a los personajes redondos, es decir, a los personajes que van cambiando y evolucionando, ¿tú crees que nos centraremos en las características físicas o en las características psicológicas?
Entonces, en resumen, ¿qué son los personajes? Los personajes van a ser todos los seres ficticios que van a participar en la historia. Pueden ser tanto seres humanos como animales o cosas personificadas. Los podemos caracterizar según su físico como sus características psicológicas. Para clasificar a los personajes tenemos dos modos, según su grado de importancia, o sea, qué tanto afectan al desarrollo de la historia, y según su grado de complejidad, o sea, qué tanto cambia durante la historia. Según el grado de importancia, vamos a poder clasificarlos en tres tipos de personajes: los personajes principales, es decir, los más importantes de la historia, en torno a quien gira todo el conflicto narrativo. Estos también los podemos clasificar en los personajes protagonistas, o sea, el personaje en cuyo caso gira toda la historia, y el personaje antagonista. El personaje protagonista va a tratar de cumplir una misión o un objetivo, ya sea emprender un viaje, lograr algo que desea, etc. Mientras que el antagonista va a ser el personaje que se va a oponer al protagonista, no va a querer que el protagonista logre sus objetivos. Tenemos también los personajes secundarios. Estos van a ser todos los personajes que van a acompañar y a apoyar tanto al protagonista como al antagonista. Y finalmente vamos a tener a los personajes terciarios, que también conocemos como incidentales. Estos personajes son prescindibles para la historia, es decir, si los eliminamos, la historia no se ve afectada. Por otra parte, podemos clasificarlos según su grado de complejidad. Aquí tenemos a los personajes que son redondos o dinámicos y a los personajes que son planos o estáticos. Los personajes redondos son personajes que van a evolucionar a lo largo del relato. No se mantienen siempre igual, sino que sus emociones pueden ir cambiando, así como también pueden ir madurando o cambiando para bien o para mal. Son personajes más complejos, ya que van a representar características mucho más humanas. Nosotros no nos mantenemos siempre iguales. En cambio, los personajes planos siempre se mantienen igual durante todo el relato, no cambian ni evolucionan. Espero que todo esto haya quedado muy claro para ti y que puedas repasarlo y estudiarlo cada vez que desees. Ahora que ya terminamos de ver los personajes, quiero que trabajes en la página número 58. Como puedes ver, aquí aparece un cuento llamado El nido de los jilgueros. Léelo con mucha atención, luego responde a las preguntas que aparecen acá abajo y a las preguntas que aparecerán en la guía que se adjuntará a este video. Bueno, niños, con esto terminamos. Quiero agradecerles por todo el trabajo que han hecho hasta el momento. Volví a revisar las actividades que hicieron para los cuentos en verso para niños perversos y quiero decirles que están maravillosos. Me han encantado, fueron muy creativos en los cuentos que realizaron, trabajaron muy bien, hay trabajos muy lindos con muchos dibujos y me encanta. Se nota que además recibieron apoyo de sus familias y eso también es muy bueno. Ahora, antes de terminar, los voy a dejar con la invitación de leer El asesinato en el Canadian Express. Para que se motiven, veamos el siguiente tráiler.